Ya lo decíamos, el Arzobispado de Santiago, a través de la Vicaría Pastoral y Social de los Trabajadores, rechazó un polémico aviso en la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles del barrio El Golf, que invita a los feligreses a inscribir a sus asesoras del hogar en una pastoral de empleadas de casas particulares. Bueno, con el objetivo de que tengan los mismos valores éticos y morales que los dueños de casa, así lo dicen expresamente. Bueno, este aviso provocó un rechazo transversal en las redes sociales. Y precisamente para ahondar en esta nueva polémica de la Iglesia Católica, está con nosotros el sociólogo y especialista en religión, Javier Romero. Javier, gracias por estar con nosotros para conversar estos temas. Buenas noches. Bueno, te voy a leer el párrafo donde estaba esta frase precisamente. Usted como familia, dirigiéndose a los feligreses, familia cristiana, quiere que quienes le atienden diariamente hablen el mismo lenguaje y tengan la misma escala de valores éticos y morales. Entonces, no dude en motivar a su asesora del hogar a asistir a los encuentros. Muy pronto verá los buenos resultados. Así señala la nota. Ajá. ¿Esto es discriminación o no es discriminación? A ver, yo quisiera situar el tema dentro de un contexto más general. La posibilidad de que alguien contrate a otra persona en su casa es, digamos, está arreglada, está normada. Y seguramente parte de los derechos que tiene alguien que es contratado también tiene que ver con los derechos de que él pueda sustentar lo que piensa sin coerción de sus eventuales jefes, patrones. Entonces, en ese sentido, si a alguien se lo obliga, me parece que ahí sí sería muy discriminatorio. Porque, sin embargo... en cualquier trabajo, te dejo continuar inmediatamente, en sí. cualquier trabajo, si a alguien se le discrimina Claro. por motivos de religión, por ejemplo, porque profesa otra religión que a lo mejor al jefe o al dueño de la empresa no le gusta, eso podría ser denunciado ante la justicia. Claro que sí, pero en este caso se está invitando a algo, las personas pueden ser libres de tomar o no esa opción, y sin embargo, si hay coerción como para que esa persona que trabaje ahí tenga que someterse a un proceso de cambio, por decirlo de alguna forma, claro, ahí sí estaríamos frente a un hecho que me parece que habla de discriminación. Pero, insisto, esta invitación que se hace tiene que estar también dentro del contexto de dos personas que acuerdan un trabajo y que el trabajo no debiera estar, en este caso, mediado por que tú pienses de una forma o de otra o que sustentes valores de un tipo u otro. A ver, pero los encargados de entregar los valores en la familia son los padres. Claro que sí. A la familia en general, ¿cierto? Por lo tanto, ¿es ético, es normal o responsable que alguien le pregunte a una persona que viene a trabajar dentro de mi casa, ¿es usted católico? Porque si no, claro. Lo siento. Claro. ¿Ah? Bueno, en ese sentido, claro, se supone que esas cosas no debieran suceder, digamos, porque en ese sentido tú estás coartando la posibilidad de que esa persona o tenga el trabajo o desarrolle su labor que puede estar o no afectada por esos valores que sustenta la persona. Por eso me parece que es importante tener en cuenta que lo importante de esto es que la persona, independientemente de los valores que sustente, pueda tener ese trabajo o no. Ahora, sí, y en esto es como en los negocios, digamos, uno se reserva el derecho a contratar a alguien que tenga cierto perfil. Ahora, eso también es prerrogativa de quien contrata. Pero sin embargo, en esto nos estamos metiendo en un problema cuando hablamos de que no se va a contratar a personas que no tengan tales o cuales valores. Bueno, de hecho genera el rechazo del Arzobispado de Santiago por la forma en que se expone. A lo mejor invitar a la gente, porque se señala más adelante también que los dueños de casa, en este caso, también tienen la misión de divulgar la palabra de Dios, por decirlo de alguna forma, en la religión católica o de la forma como se ve en la religión católica. Y a lo mejor esto dentro de la Iglesia sí es una función normal y no es un acto de discriminación. No, claro. O sea, todas las instituciones, por ejemplo las educativas que sustentan algún tipo de valor en particular o que son parte de una iglesia en particular, tienen el derecho a decir, bueno, nosotros sustentamos estos valores y nos vamos a jugar por ellos. En eso no hay problema, pero que eso se sepa con anticipación y quien quiera entrar a ese colegio o a esa institución lo sepa y no genere problemas. Sí, mira Javier, estamos llegando a un tema que de alguna forma fue tratado, muy someramente también, pero cuando se está discutiendo la ley antidiscriminación. Sí. Porque hay muchos que sostienen, y es la posición también de Monseñor Esati, que hay que ver con cuidado qué puede traer, lo dice de esa forma Monseñor Esati, la ley antidiscriminación bajo el sombrero. Y la postura es, en el fondo, que puede crear nuevas discriminaciones.
Y estas nuevas discriminaciones es hacia gente que profesa ciertos valores, cierto tipo de religión, con cierto tipo de conductas, etcétera. ¿Ah? Sí, aquí es bueno decir que hay algunas menciones teóricas respecto a estas formas de discriminación a partir de políticas de discriminación positiva, porque queda expuesta la persona a hacer público algo que a lo mejor quiere guardar en su más íntimo secreto. Entonces, claro, se puede generar una doble discriminación. Pero sin embargo, lo que se discute respecto de esto que se está planteando es en el fondo qué es más importante, tener la ley o no tenerla. Y yo diría que es mejor tenerla, pero sí guardando el debido cuidado en que la ley no exponga a las personas que necesariamente quieren a lo mejor no tener de manera pública que sustentar por qué ellos son o no de una forma u otra. O sea, que se cuide la discriminación, que claro, no se permita, que sea legalmente castigada, pero también que esto no infrinja el plano personal. Sí, sí, hay que tener cuidado en eso, porque en el fondo... Íntimo, no me refiero de cada uno, sino que claro, de grupos también. Claro, es que en el caso de lo que hemos hablado, bueno, aquí en general la ley antidiscriminación se entiende como que solamente estuviese enfocada a los temas que tienen que ver con homosexualidad, pero hay un montón de otros temas que tienen que ver incluso con el género, o con cosas que tienen que ver con la edad, etcétera, etcétera, el color de la piel, posición social. Entonces, claro, posición social, hay un montón de cosas que podrían estar afectas a la ley. Entonces, yo creo que tratando de interpretar lo que dice el arzobispo, lo que se está diciendo es que no se exponga a la persona doblemente, tratando de entenderlo positivamente. Ahora, a mí me parece que ante la posibilidad de exponerlo doblemente, porque la persona queda expuesta públicamente, y que exista una ley, yo creo que para todos es necesario pensar que es mejor tener la ley. Y que esté resguardado el derecho a que las personas no sean discriminadas por alguna posición que tengan en particular en la sociedad. Porque la ley asegura ¿qué? Respecto a la no existencia. Claro. ¿Qué es lo que asegura? O sea, la ley debiera asegurar que una persona tenga libre acceso a todas las actividades normales de una persona y que esas no sean coartadas porque tenga alguna de estas condiciones especiales, ya sea que haya optado por una posición de género distinta, o porque tenga un color de piel en particular, o porque tenga una edad en particular, o por ejemplo en el caso de los salarios distintos entre hombres y mujeres en iguales posiciones dentro de una empresa. Ahora, este caso, que de acuerdo a algunos medios de prensa también se repite en otras parroquias de la capital, ¿lo podrías tú comparar con la discriminación que, por ejemplo, se hizo en el Barrio Alto con las nanas también, que no podían ingresar a ciertos sectores de los condominios? ¿Es comparable? Yo creo que tiene... Son cosas distintas. Son cosas distintas en el sentido de que, a ver, si uno entendiese positivamente que es una invitación a que se resguarden ciertos valores, me parece que es lícito que quien quiera que se resguarden ciertos valores lo puede hacer. Sin embargo, eso no puede pasar por los valores de las personas. O sea, yo no puedo obligar a alguien a que asuma los valores de la familia donde voy a trabajar, que es el caso de las nanas, para que tenga trabajo. O sea, yo creo que eso sí es una situación donde estamos ante una abierta y flagrante discriminación. Pero si es una invitación, si es una apertura a un diálogo, me parece que ahí sería, digamos, lo que uno esperaría que fuera esto. ¿Se equivoca la Iglesia Católica en la forma en que expresa sus posiciones, sus valores, frente a una sociedad que efectivamente está cambiando lo que era anteriormente y donde da la impresión que la mayoría opta por un Estado autónomo, libre? Claro, ahora, eso también hay que ponerlo en contexto. Prontamente vamos a tener resultados del censo y quizás la discusión sobre el predominio de la Iglesia Católica en Chile va a ser distinto a lo que estamos discutiendo hoy día, pero si nos vamos a las cifras del anterior censo, aparentemente el 70% serían católicos y hay un porcentaje cercano al 16% que serían personas del mundo evangélico. O sea, hay un sector amplio de la ciudadanía que adhiere a valores cristianos en general. Pero y en algunos sectores son mucho más radicales, en algunos pensamientos son mucho más radicales que los católicos. Y dentro de eso hay una gama de personas que sustentan estas ideas de alguna forma, en algunos casos muy fuerte, y en otros casos lo viven un poquito más en el silencio o la tranquilidad.
Y esas reacciones de las personas que más fuertemente defienden esto, de repente son un poco disonantes a los tipos de diálogo que hemos instaurado en una sociedad como la nuestra, que es democrática. Y que se ha ido laicizando. Claro, pero el tema del laicismo en Chile es una cuestión que debemos discutir. O sea, se supone que el Estado es laico, pero la sociedad yo no sé si ha cambiado mucho en eso. Yo creo que es más lento el cambio. Y entonces en eso tenemos que analizar. Ahora, todas las instituciones tienen derecho a propagar sus ideas, sus valores que sustentan y todo, pero sin embargo no a imponerlas. Cuando ya esto huele a imposición, yo creo que es una molestia para toda la sociedad. Yo te preguntaba, Javier, anteriormente si la Iglesia no se equivocaba en la forma en que expone sus posturas válidas. Y ha habido mucha polémica respecto a la ley antidiscriminación, pero por el caso Zamudio también, sí, donde pareció verse enfrentada la Iglesia Católica ante esto. Y se le criticaba mucho, por ejemplo, en el caso de Sati, al tema que vamos a entrar más adelante, por ir a verlo, una vez que ha sido sancionado por la misma Iglesia Católica. La justicia no lo hizo, pero solamente porque estaba fuera de plazo. Y no lo hizo así con Daniel Zamudio, fue la crítica que se le hizo por parte del móvil. Claro. Ahí en este tema yo creo que es importante tener en cuenta que la Iglesia Católica es un actor muy importante en la sociedad chilena. O sea, uno podría discutir eso porque hay ciertas encuestas que demuestran que la confianza en ese tipo de instituciones ha ido bajando, pero sin embargo la Iglesia todavía tiene un papel muy fundamental como actor en la sociedad civil, en el ámbito de lo público y todo. Yo creo que eso tendría que implicar que la Iglesia, cada vez que hable, la Iglesia cada vez que opine, también tiene que tener en cuenta que tiene un espacio de relevancia y por tanto sus opiniones pesan o generan polémica. Y siguiendo un poco lo que tú planteabas, yo no sé si se equivoca, pero también es bueno saber que se puede equivocar. O sea, la Iglesia no está exenta en equivocarse en algunas cosas. Y si uno lee lo que ocurrió entre la visita a Caradima y la no visita aparente a Daniel Zamudio, a pesar de que el arzobispado señaló que habían mandado otra persona a nombre de... yo creo que el impacto que tiene que vaya el arzobispo es distinto a que vaya alguien en nombre. Y en eso yo creo que se equivocaron comunicacionalmente. La balanza, por la importancia que tiene la Iglesia. Porque la gente interpreta que la balanza está hacia un lado y no hacia Justamente. otro, más allá de que aquí hubo un delito efectivamente. Y aquí además que estamos hablando de dos personas muy distintas. Aquí hay una persona que comete un delito y en el otro lado una persona que es víctima de un delito. ¿Ah? Son dos situaciones muy distintas que tienen cargas afectivas y de compromiso mediáticos también, que son muy distintos. Para terminar solamente, el mismo Monseñor Esati decretó hoy el fin de la unión sacerdotal. Hay algunas críticas, o sea, nadie está en desacuerdo con esto, pero crítica por parte de las víctimas de Caradima, precisamente respecto a que les gustaría que fueran más allá, que todos los sacerdotes que participaron de alguna manera, como testigos incluso, fueran sancionados de manera más fuerte por la misma Iglesia Católica. Ahora, en eso yo creo que es importante considerar que es bueno que la Iglesia dé buenas señales. Y esta yo creo es una buena señal, o sea, disolver o dejar de que esa sociedad tenga los mismos derechos que me parece que está bien. Porque en esto la señal que tiene que dar la Iglesia es que está disponible para poder tomar las medidas necesarias, aunque esto sea muy complicado. O sea, estamos hablando de una sociedad que existe desde el año 28 aproximadamente, si mal no recuerdo, hasta hoy día. O sea, tiene una larga trayectoria, y que la Iglesia diga hoy día es necesario que esto se disuelva, que esto pare aquí, me parece que es una buena señal. Y con una gran cuota de poder también. O sea, también con una gran cuota de poder, una visibilidad dentro de la Iglesia también muy importante. Entonces, que se tome esta medida yo creo que es bueno también para la Iglesia de abrir el debate, de mostrar que puede tomar decisiones que pueden ser incluso al interior de ella muy complicadas, pero que está dispuesta a que esto no pueda seguir pasando, porque le hace mal a la Iglesia, le hace mal al país también. Javier Romero, sociólogo, especialista en religión, muchas gracias por conversar con nosotros, que esté muy bien. Y nos separamos en una pausa comercial, regresamos con más informaciones.